Muy buenas noches. Hoy, como todos los jueves, tratamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo para que nuestros programas sean efectivamente un acceso de que la gente pueda tener el derecho en sus manos. Y hay temas que todos hablamos, todos los días mencionamos. Hay una palabra de uso común que todos los costarricenses dicen: voy a meter un salacuartazo, ¿verdad? En realidad, eso más técnicamente se llama recurso de amparo. Como todos los jueves, una vez al mes, nos acompaña el colega Rafael Rodríguez, que es abogado con un amplio conocimiento en la materia laboral, penal, pero también maneja otras áreas del derecho como el derecho constitucional. Precisamente hoy vamos a tener la presencia de una abogada experta en materia constitucional, que nos va a hablar principalmente de los recursos de amparo. Ella es abogada graduada de la Universidad Libre de Derecho, tiene conocimiento en justicia restaurativa, ha sido letrada de la Sala Constitucional, ha sido asesora del director del organismo de investigación judicial, ha tenido estudios en temas económicos. Lo que más nos va a sorprender que con esa experiencia tan amplia es una persona muy joven, pero con una gran experiencia, digamos, en el campo constitucional. Y para no tardar tanto, Alexa, démosle paso a nuestros dos invitados. Claro que sí, don Álvaro. Primero saludar a todos los Birnautas. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más. Y bueno, pues acá está la licenciada Carla y el licenciado Rafael. Bienvenidos. Sí, buenas noches, doña Carla González y don Rafael Rodríguez. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy agradecida con la invitación y buenas noches a quienes también nos siguen en redes sociales. Esta es una gran oportunidad para que conversemos sobre un tema muy relevante y más en estos tiempos, ¿verdad? Muy importante. Si usted tiene sus dudas, comente, pregunte, que estamos aquí en una tertulia bastante agradable y la idea es precisamente, ¿qué será? Interactuar, conocer, ampliar sobre derecho constitucional, concretamente asuntos de garantía. Perfecto. Sí, gracias. Buenas noches, Carla, don Álvaro, Alexa. Como todos los jueves en El Derecho en sus manos y en Voces por Media Calle, hoy tenemos un tema bastante interesante. Hemos logrado convencer a Carla dentro de sus múltiples ocupaciones para que nos acompañe, para que nos enseñe y para que le indique a los ciudadanos, a los interesados, a hablar sobre eso que nos dijo don Álvaro. Vamos a presentar un salacuartazo. Bueno, cuando nosotros hablamos de presentar un salacuartazo, generalmente estamos hablando de situaciones en donde se ven vulnerados los derechos y las garantías de la Constitución política. Cuando se vulnera un derecho a un ciudadano, a la comunidad, a una institución, que es una garantía que nos da nuestra Constitución, tenemos la posibilidad de ir con lo que se llama un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que la Sala determine si efectivamente se ha vulnerado o no ese derecho y cuál es precisamente la afectación que se le está dando al ciudadano y cuál es la afectación que se le está dando a la comunidad o a la asociación o al ente que se ve efectivamente afectado. Ahí tenemos la posibilidad de un recurso de amparo en esta situación cuando se vulneran garantías, porque también tenemos la posibilidad de que se vulnere la libertad de una persona y tenemos otro recurso que es el de habeas corpus, que estamos fuera de este contexto, pero que estamos también tratando de establecer la posibilidad de que lo que nos da nuestra Constitución son los derechos que nosotros tenemos y no tienen que ser vulnerados, y sobre ellas es que tiene que darse la mayoría de las situaciones. Entonces, de esto es lo que Carla nos va a hablar por su experiencia que ha tenido en 10 años de trabajar, o que trabajó con la Sala Constitucional y que ahora, fuera de la Sala, pues ha hecho su experticia también en materia constitucional. Así es, fueron casi 10 años y como les comentaba anteriormente, no fueron casi 10 años solo como letrada,
entré como meritoria, luego estuve como técnico, luego vinieron los ascensos, de manera que puedo darles un enfoque no solamente jurídico, sino que podemos hablar también del trámite, podemos hablar de todo lo que engloba la presentación de lo que popularmente conocemos como un salacuartazo. Sí. Alexa, yo no sé si vos querés empezar hoy con las preguntas para que la experta nos ilustre. Por supuesto, ¿no? Es un honor de verdad tener a la licenciada Carla. Bueno, pues más bien nos gustaría que le cuente a los biernautas porque, pues obviamente no todos los que nos ven son abogados. Entonces, ¿qué es un recurso de amparo? ¿Qué es un habeas corpus para que puedan diferenciar entre uno y otro? Y pues ya después vamos avanzando. Ok, empecemos entonces por, como decía don Rafael, hablar de los asuntos se dividen en dos, garantía y control. En asuntos de garantía, pues tenemos evidentemente, como bien lo dijo don Rafael, el recurso de amparo, el recurso de habeas corpus, y en asuntos de control, pues acciones y todo lo demás, ¿verdad? Vamos a empezar con el recurso de amparo. ¿Qué es un recurso de amparo? Un recurso de amparo es un instrumento que la normativa nos da para que nosotros, como bien dijeron ustedes, hagamos valer nuestros derechos y libertades fundamentales. ¿Cuándo presento un recurso de amparo? Bueno, cuando estimo que existe alguna lesión a ese derecho, ¿verdad? ¿Cuándo presento un recurso de habeas corpus? Bueno, cuando se está cercenando, por ejemplo, mi libertad en un tema de abuso policial, cuando hay una amenaza a mi integridad física y existe la posibilidad que otorga la ley de hacer una conversión. ¿Por qué? Porque a veces las personas presentan un recurso para que se tramite como un recurso de habeas corpus, pero en realidad por el contenido, pues se convierte y se tramita como un recurso de amparo. Entonces, no sé si les amplío un poquito sobre el tema del formato del recurso, y ustedes me dicen. Por supuesto, no, aquí parte del aprendizaje entre nosotros en el intercambio, no solo los que participamos en este panel, sino con nuestros biernautas, es eso, que la dinámica tenga cierta coherencia y la gente sepa todo eso. Entonces, puede empezar, Carla, por favor. Carla de previo. Sí. Cuando hablamos de un recurso de amparo, yo sé que usted nos va a ilustrar y nos va a decir ciertamente cuál es el formato que se tiene, quién puede recurrir, cómo se puede recurrir, cuáles son los requisitos, qué es lo que usted recomienda que debe de contener ese recurso de amparo para hacerlo así un poco más sencillo para todos. Explíquenos. Claro que sí, con mucho gusto. Lo primero entonces que debemos hacer, y hay algo que vamos a aclarar, para presentar el recurso de amparo no se necesita patrocinio letrado. Eso quiere decir a todos los que nos siguen que no es necesario contratar un abogado. Sin embargo, y a esto hay que prestarle mucha atención, en el año 2019, según información suministrada por el Centro de Jurisprudencia, se rechazaron casi 8,000 asuntos. Y esto muchas veces no solo es por un uso irresponsable del recurso, sino porque las personas no reciben la asesoría, no reciben ese acompañamiento legal y en consecuencia pues tienen un rechazo de su recurso. Mi recomendación: acuda a su abogado de confianza, consúltele, busque, expóngale la situación, que si bien no es necesario el patrocinio letrado, sí es muy importante en el resultado del proceso por ese acompañamiento y ese conocimiento legal del profesional en derecho. Eso es muy importante. Ahora, vámonos a la práctica. Quiero redactar un recurso de amparo. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que escribir? Lo primero es que usted puede redactarlo en un papel como este. No hay ningún problema. Puede ser escrito a mano, puede ser escrito a máquina de escribir, en computadora, como usted guste. En eso no hay problema. En la sala, en su momento, cuando trabajaba ahí, decíamos que se puede presentar hasta en un papel de pan, porque han presentado recursos en todo. Y una vez, conversando con don Rafa, hablábamos hasta de un recurso que se había presentado una vez en un papel higiénico escrito. Entonces, en eso no hay un formato establecido. ¿Qué tiene que tener este recurso de amparo? Bueno, tenemos que decirle a la sala qué es lo que nos está pasando, cuál es esa situación. Y para eso
tenemos que hacer una exposición de hechos. De manera que, si lo que yo pretendo es decirle a la sala que me urge que me operen, porque tengo una cirugía de cadera pendiente, porque no puedo caminar, lo primero que le tengo que decir a la sala, pues obviamente indicarle quién soy yo, Carla González y unas calidades, pero exponerle, mire, padezco de mi cadera y viera que estoy en tratamiento desde tal fecha, en tal hospital, pues, recibo este medicamento, en tal fecha me dieron una solicitud de hospitalización, por ejemplo, y estas son las horas que no me llaman para una cirugía y yo no puedo caminar. Entonces, esa es una exposición pormenorizada de los hechos. Habrá personas que me dicen, pero mire, es que, ay, licenciada, yo no sé cómo redactarlo. Usted tiene dos opciones. Acude a su abogado de confianza o lo redacta usted con sus palabras. ¿Qué más tiene que tener el recurso de amparo? Bueno, hay que decirle a la sala cuál es el derecho que consideramos que está violentado. Si seguimos con ese caso, por ejemplo, le podemos decir a la sala, mire, es que mi salud está corriendo un riesgo muy grande. Yo literalmente no me puedo desplazar y este asunto se pone cada vez peor. Entonces, hasta mi vida podría correr riesgo porque está relacionado con otro tipo de patologías. Ahora bien, viene una parte muy importante, indispensable, que es la pretensión. ¿Qué es lo que queremos que haga la sala? En este ejemplo muy básico que estamos trabajando, ¿qué es lo que queremos? La cirugía. Entonces, lo que le vamos a decir a la sala es, señores, señora, mire, yo necesito que me operen. Me urge que me operen. Vamos a señalar un medio de notificaciones para que nos contacten una vez que esté la sentencia. Importante, la sala no hace llamadas. La única forma en la que hace llamadas es de parte del programa de seguimiento de sentencias cuando se le consulta a una persona, por ejemplo, mire, es que en la sentencia número tal, la sala ordenó que a usted le hicieran una operación tal. Ya se la hicieron. Y la persona dice, sí, viera que me la hicieron hace 2 meses, o no me lo han hecho. Es la única forma en la que la sala va a realizar llamadas. De manera que esto sirve para alertar a la población. Si usted recibe una llamada y le dicen que es de la sala constitucional en relación con X tema, pues hay que prestarle atención y si es necesario denunciarlo ante las autoridades correspondientes porque eso no opera de esa manera. Entonces, ¿qué medio vamos a señalar? Un correo electrónico, un fax. ¿Qué pasa si hay una persona que me dice, eso está muy bien, pero yo no tengo correo electrónico? No sé usar una computadora. No tengo correo electrónico. Bueno, probablemente usted tendrá un sobrino, un primo, un nieto, un vecino, un amigo, alguien que a usted pueda facilitarle esa cuenta. Otro tema o otra posibilidad es que yo puedo presentar un recurso de amparo a favor de don Álvaro, a favor de don Rafael, a favor de doña Alexa, puedo presentar ese recurso y mis datos puedo incluirlos para que me notifiquen y una vez que a mí me notifican, entonces yo llamo a don Rafael y le digo, don Rafael, excelente, nos declararon con lugar el recurso, ¿verdad? Importante, si lo que vamos a presentar es un recurso de amparo porque presentamos una solicitud y han transcurrido mucho plazo y no nos contestan, nosotros vamos a ir a la sala y vamos a decir, mire, es que presenté una solicitud por escrito ante el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados, pero estas son las horas que no me contestan y a mí me urge que me contesten. Entonces, usted tiene todo el derecho y aprovecho, amigos que nos están siguiendo en redes, por favor, es nuestro deber como ciudadanos seguirle la pista a todas las instituciones, tener acceso a la información. Pero si yo voy a presentar el recurso a la sala y digo que no me han contestado, ¿qué tengo que presentar? La prueba. Tengo que presentar la gestión. Porque yo nada más, no es que voy a llegar a la sala y voy a decir, es que vieron que presenté una petición, una solicitud de información ante la IA. Pero es que no tengo respaldo. No, eso no es así.
Si usted lo que va a presentar es un recurso de amparo donde a usted no le contestan, o al menos eso es lo que usted va a argumentar, entonces usted debe tener esa gestión donde viene. Si lo hizo físico, va a venir el sello de recibido, hora y fecha, y eso le sirve a usted de respaldo. Si no lo hizo de manera física y lo hizo digital, percátese, eso sí, que sea a la dirección electrónica de consultas oficiales de cada institución. No enviarle un correo a Carla González, no. Cada institución tiene una dirección de correo electrónico específica para consultas. Entonces, antes de hacer la consulta, ¿qué es lo que debe llamar usted usuario? Levanta el teléfono y dice, mire, quiero enviar una solicitud. ¿Cuál es ese correo? Incluso en la mayoría de páginas está correo para consultas, correo para solicitudes. A ese correo ustedes envían la solicitud y les va a servir de respaldo. ¿Por qué les digo que les va a servir de respaldo? Bueno, porque si ustedes no lo tienen y se van a la sala y presentan la solicitud sin ese respaldo, ¿qué va a hacer la sala? Los va a prevenir. Una prevención, bueno, les va a decir, señores, si usted en el plazo de 3 días no me presenta esa copia de la gestión, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó el asunto. Nada que hacer porque no hay una prueba. Distinto es cuando usted dice, mire, sí, presenté una solicitud, aquí está el documento, y bueno, ya la sala decidirá, de acuerdo al contenido del recurso, si pues lo admite o no para su conocimiento, y una vez, para ya entrar un poquito en el proceso, una vez que la sala lo admite para su conocimiento, va a conocer la otra parte de la historia. ¿Y cómo la conoce? Solicitando informes, porque cuando nosotros llegamos a la sala, llegamos a contar nuestra versión de la historia, lo que a nosotros nos pasó, pero la sala tendría nada más una versión. ¿Qué tiene que hacer la sala? Bueno, pedirle el informe a las autoridades recurridas, es decir, a las autoridades contra las que la persona interpone ese proceso, ese recurso de amparo, y entonces esas autoridades van a decir, no, eso no es cierto, esa muchacha no es cierto, ella en ningún momento ella tiene una solicitud de hospitalización, eso no es cierto, ella está mintiendo, ella no padece de la cadera, ella lo que tiene es tal y tal y tal, y ya pues van a dar los argumentos que ellos consideren pertinentes, y una vez que se tienen la versión del recurrente, la versión de las autoridades recurridas, es decir, los dos lados de la historia, entonces, ahora sí, 7 magistrados se reúnen, analizan el caso y dicen se rechaza, no se rechaza, etcétera, ¿verdad? Pero sí se necesitan los elementos. Claro. Carla, y bueno, vos que has estado tantos años trabajando, que trabajaste tantos años en la sala, ¿cuáles son los principales asuntos por los cuales la gente presenta un recurso de amparo? En eso, qué buena pregunta, porque en eso hay un tema que es fundamental, y es el tema salud, ¿verdad? Hablemos de salud, hablemos de acoso telefónico, que tenemos una sentencia muy sonada, la 18.912, que recién salió, ¿verdad? Tenemos también dentro de salud, estoy incorporando citas, listas de espera, cirugías, tan es así que en el año 2019, para que ustedes tengan una idea, en el año 2019 la sala declaró una vulneración sistemática en materia de listas de espera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a lo tico le digo a la caja, señores, ustedes tienen unos meses para hacer un plan integrado para resolver esto de las listas de espera, porque aquí este asunto está colapsado de pacientes que no están siendo atendidos, lo que nos lleva a la premisa inicial. ¿Por qué tantos recursos de amparo? ¿Por qué en el 2019 más de 25,000 asuntos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, 2 teorías: deficiencias y falencias en muchas instituciones públicas que pues dejan ver o denotan que muchas personas ven a la sala constitucional como la Contraloría de Servicios de todas las instituciones del Estado que no están haciendo su trabajo bien, porque hay que decirlo como es, pero también como su última oportunidad. Una persona que está sufriendo con unas cataratas en los ojos terribles,
que ya no ve, una persona que tiene un cáncer, una persona que ocupa un medicamento, una persona que está cansada de tocar la puerta en el comité de farmacoterapia de determinado hospital, sin respuesta. Y esa persona, ante una situación de angustia, hace lo que ustedes y yo haríamos, y es buscar mecanismos, formas de poder obtener esa ayuda, y es ahí donde la Sala Constitucional pues juega un papel protagónico. Sí, Carla, bueno, no eran las preguntas que tenía planeada, pero aquí no sé si voy a poner la sal en la herida, ¿verdad? Fue circunstancial, hace varios años tuvimos como una especie de charla, congreso, no sé, varias entidades en aquel momento, la sala, la caja, el Colegio de Abogados fue el que la patrocinó. Estoy hablando de unos 4 o 5 años, no puedo precisar exactamente. Pero, digamos, uno de los cuestionamientos que se hacían, esto estoy hablando en genérico y a memoria, pero para ir guiando, porque ya estamos viendo que el tema de salud es muy prioritario en esto. Los que hemos tenido que hablar de derecho a la salud, pues algo podemos entender. Y decían, bueno, por ejemplo, en la parte de derecho a la salud dirigido a los fármacos. Decían, bueno, es que, ¿cómo hace la sala? Porque no tiene expertos en farmacología y le están diciendo a los expertos científicos, vean, porque no es mi campo, ¿verdad? Dele una aspirina o dele una aspirina B, por decir una cosa muy genérica, y la sala dice, dele... El ciudadano pidió la aspirina B, tiene la misma fórmula, lo único que puede ser diferente es que la aspirina B, por decir el ejemplo hipotético, cuesta 20 o 30 veces más que la aspirina A. También en temas de salud, ya en la parte un poco más quirúrgica de atención a pacientes, pues decía, bueno, los hospitales de la caja en general están seccionados por áreas, ¿verdad? Pero además de eso, pues tienen una cantidad de médicos, porque yo sí creo, ahí sí, si hay una profesión que nunca va a estar saturada, es la de los médicos, ¿verdad? Por lo menos en mi visión. Entonces, esos dos equilibrios, porque sí hay más aristas que tienen que, pero digamos, en esos, ¿cómo ha evolucionado la sala, digamos, para quitarle un poquito de sal a la herida, aquí más bien, ha evolucionado la sala en esos últimos 5 años, de que se ha, digamos, instrumentalizado más científicamente y también entender que es cierto, estamos hablando de derechos, sí, totalmente, pero hay imposibilidades materiales, ¿sabes? Que si vaya, haga las 50 cirugías y solo hay un médico, y un médico para prepararse para una cirugía, no solo tiene que prepararse física, mentalmente, porque mientras se cambia de vestimenta, mientras se pone la vestimenta, mientras tiene, y aquí estoy hablando no solo del médico, todo lo que va articulado, enfermeras, asistentes de enfermería, digamos, esa visión en salud, ¿cómo la valora ahora la sala y la que tiene que ver con farmacología también? Gracias, Carla. Como en todo gusto, le respondo con un caso en específico. Con ocasión del coronavirus, pues algunos hospitales, algunos nosocomios, dicen, miren, tengo una imposibilidad material. Una adulta mayor de 80 años de edad requería una cirugía. El Hospital Calderón Guardia argumentó que tenían una imposibilidad material precisamente por esas razones que usted menciona, porque todo el equipo estaba concentrado en atender la emergencia del coronavirus, incluso las instalaciones habían sido remodeladas a fin de tener espacio suficiente para poder hospitalizar a todas esas personas que muy posiblemente iban a ser contagiadas de coronavirus. Entonces, ¿qué ha dicho la sala siempre en ese sentido? Primero, que no tiene criterio médico. Eso que usted mencionó es fundamental, porque esto no es un tema, nosotros lo estamos hablando desde un punto de vista legal, pero si hay algo que la sala ha definido desde siempre es que no tiene criterio médico. En consecuencia, no puede opinar
si la acetaminofén va a ser mejor que la lamotrigina o que el adilantín o X, ¿verdad? No puede entrar en eso. Lo que sí puede hacer la sala es, en el caso de esta cirugía, ¿qué fue lo que hizo la sala? Muy sencillo. La sala dijo, bueno, ustedes, Hospital Calderón, no pueden realizar la cirugía por el coronavirus y demás. No hay problema. Coordinen con hospitales cercanos y le realizan esa cirugía. Hospitales donde sí haya un médico que tenga el espacio, el tiempo y todo lo demás. El Calderón tenía que coordinar con cualquiera de los hospitales cercanos. Y esto sirve para hacerle la cuñita a todos los amigos que nos siguen en redes sociales. Si ustedes tienen una cirugía pendiente y han llamado y les han dicho que no, que de momento no, por el asunto del COVID y toda la cosa, entonces pueden presentar el recurso de amparo, que lo que la sala ha dicho es que si es urgente, pues obviamente lo primero es el derecho a la vida y a la salud de la persona. Y para ello, para garantizarle ese derecho, pues entonces la administración, si bien no puede operarlo en el Calderón, puede adoptar las medidas necesarias para que en otro hospital cercano lo haga. Importante, en los asuntos de salud, la sala siempre, por regla general, va a incluir al médico tratante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el jefe del departamento de ginecología o el director del departamento tal se refiere a un caso versus el médico. Si usted, don Álvaro, si usted, don Rafael, Alexa, si ustedes son mis médicos tratantes, ustedes tienen conocimiento de todo el tiempo en el que ahí llega Carla con su padecimiento. Para los que no tienen conocimiento, yo padezco de epilepsia. Entonces, si le piden información al director de neurología del Calderón Guardia, probablemente él vea el expediente y diga, ah, sí, mire, esta muchacha padece epilepsia hace tanto tiempo, así, ¿verdad? Pero no es lo mismo que si le toman o si se le solicita el informe a mi médico tratante, porque él tiene todo un conocimiento de cuál ha sido mi paso por el hospital, mi evolución a los medicamentos, reacciones adversas y demás. Entonces, esos insumos son indispensables para poder hacer una declaratoria con lugar o sin lugar. Ese médico tratante sabe si este medicamento me funciona bien o me funciona mal, si hay alguna otra patología que se pueda desarrollar precisamente por una prescripción indebida de un medicamento, y eso hay que prestarle muchísima atención. Son los parámetros que mantiene la Sala Constitucional en materia de salud. Con Álvaro y Alex, vamos a hacer un resumencito de lo que hemos visto ya casi en esta media hora. Aquí lo importante es saber que todos los ciudadanos tienen acceso a la Sala Constitucional cuando consideren que ha sido vulnerado alguno de los derechos o alguna de las garantías que la Constitución política de nuestro país establece. Que ese acceso a un recurso de amparo es informal. O sea, eso quiere decir que cualquier persona lo puede presentar, que no requiere ser firmado o autenticado por un abogado, que se puede redactar de manera sencilla por cualquier medio, pero que sí tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que lo vamos a hacer. Tenemos que ser claros, o sea, cuáles son los hechos que nosotros pretendemos o cuáles son los hechos que nos están sucediendo, qué es lo que queremos. Nos dice Carla, la pretensión, si es que se nos está vulnerando un derecho a la salud, bueno, contemos qué fue lo que nos pasó y digamos qué es lo que queremos, que se nos brinde la cita, que se nos dé la atención, que se nos haga una cirugía, indiquémosle a la sala entonces a dónde se nos tiene que comunicar la resolución de la sala, y si tenemos pruebas, o sea, si tenemos documentos, si tenemos algún elemento que la sala pueda conocer de previo a que el ente al que estamos recurriendo presente ese informe, nosotros también aportemos esa prueba. Y en lo que decía Alexa con respecto a qué derechos podemos, bueno, Carla nos está indicando de que se recurre más en asuntos de salud, pero no solo la salud es uno de los derechos. Tenemos un montón de recursos de amparo por situaciones de educación, se vulneran los derechos de los estudiantes, se vulneran los derechos en las instituciones. Vemos que en algún momento hasta se dijo de que a un estudiante no se le permitía ir con el pelo largo, y entonces eso fue objeto en la Sala Constitucional.
se le vulneran derechos a los privados de libertad. Una gran cantidad de los recursos de amparo y de habeas corpus que llegan a la sala son precisamente de situaciones propias de privados de libertad, pero tenemos un montón. Sin embargo, Carla, sabemos que se hace un inadecuado uso de este recurso de amparo. Vemos que hasta recursos contra Lucifer presentaron. ¿Qué genera este mal uso que hace los ciudadanos de los recursos de amparo? Yo particularmente conozco a un señor o a un muchacho que le dicen Amparito, que ha presentado más de 3,000 recursos de amparo, y este señor constantemente vive viendo a ver qué hace, y nació con un recurso que presentó como niño escolar, pidiendo que se arreglara una calle en la ciudad, se le dieron seguimiento, que lo publicitaron, y de ahí en adelante, hoy es un día un colega que sigue presentando recursos de amparo, y muchos sin sustento. Entonces, ese mal uso, Carla, dentro de su experiencia, ¿qué encontramos? Mire, eso es pan de todos los días en la Sala Constitucional. Hay un uso irresponsable del recurso. En muchos casos, como les decía antes, por desconocimiento, ¿verdad? Falta de asesoría. En otros, porque la persona dice, no, mire, es que no me cuesta nada, voy a redactar el documento aquí y lo presento. Y presentan recursos por asuntos que no le corresponden a la sala. Por ejemplo, no es lo mismo los vecinos de la Tigre de San Carlos, que aprovecho para saludar a todos los amigos de San Carlos, que presentaron un recurso porque en esa zona tenían serias deficiencias en materia de acceso a Internet, y la sala lo declara con lugar y se empiezan a hacer estudios. No es lo mismo eso a una persona que dice, mire, vengo a la sala porque es que revisaron mal las facturas, la jueza o el juez revisó mal estas facturas y yo no estoy de acuerdo con este monto de pensión alimentaria. No estoy de acuerdo, a mí eso no, usted ve a ver cómo lo cambia Sala Constitucional. Eso no lo conoce la sala. O, por ejemplo, una persona que dice, es que mire, a mí me faltó un requisito, yo estaba concursando para tal cosa y no sé qué, y me faltó un requisito. O cuando se trata de meras excitativas o órdenes que se les da a la sala para que haga algo. Competencias que, por ejemplo, no tiene la sala, se me ocurre, que la persona va y dice, mire, es que yo no estoy de acuerdo porque aquí, en esta situación, tengo un problema de retención de pensión. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, mire, hay una norma aparte que lo regula. Entonces, ese uso irresponsable satura la Sala Constitucional. Y, por favor, tengamos todos claros, cada recurso que presentamos le cuesta muchísimo dinero al Estado, muchísimo dinero. Entonces, debemos ser cautos, asesorémonos, leamos, consultemos antes de presentar un recurso de amparo, porque hay personas a las que realmente les surge esa justicia pronta y cumplida y que muchas veces pues tienen que ir a hacer fila, porque hay muchísimos recursos de amparo adelante que no necesariamente tienen la urgencia que tiene, por ejemplo, una persona en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces nosotros también hacer un análisis interno de qué tan necesario es que acudamos a la sala, o si primero vamos a la institución, hacemos las gestiones de rigor y demás. Una persona, por ejemplo, en la municipalidad de Lepanto solicitó información que le dijeran cuáles eran los funcionarios interinos, salarios y todo el asunto. Eso lo hizo en la municipalidad. No le contestaron en la municipalidad, es decir, hizo la gestión primero en la institución y ya luego, como no le contestaron, pues ni modo, tuvo que venir a la sala y la sala lo declara con lugar. Pero en la medida de lo posible, hagamos un uso responsable del recurso de amparo. Estamos en tiempos muy difíciles en Costa Rica. El tema de la contención del gasto es muy importante y nosotros podemos hacer lo propio, podemos hacer ese análisis y determinar si efectivamente Carla, hay una... En esa misma dirección, yo creo que, sin entrar a los términos estrictamente jurídicos, pero bueno, está el habeas corpus, ¿verdad? Que es un reclamo de derechos. O sea, los recursos de amparo van dirigidos a restaurar los derechos fundamentales que usualmente en su normalidad están ligados
a derechos humanos, ¿verdad? Pero es muy común que la gente confunda esa parte de derechos fundamentales con los temas de legalidad. Entonces la gente cree, y voy a poner un ejemplo aquí para efectos de que la gente entienda el derecho en sus manos. Don Rafa ahora decía, bueno, a mí ya ahora no me pasa, pero cuando estaba en el colegio, sí, pelo largo. Entonces yo podía presentar un recurso de amparo para decir, yo quiero usar el pelo largo, ¿verdad? Pero, exacto, pero, lo que sí yo no puedo hacer es llegar y decir, y eso lo hago muy genérico, vea, no me gustó el examen que me hizo el profesor de matemática, porque, no. Entonces, esa división entre que si puede ir a revisar, para ponerlo muy genérico, si el examen de matemática está mal planteado en legalidad, por decirlo así, tiene que ir a otra vía. Entonces, ese pequeño detalle, hoy que estamos hablando de los recursos de amparo, popularmente conocidos como salacuartazos, ¿verdad? Ahí la gente tiene un hilo que ir separando. A veces es complicado, incluso hasta en términos jurídicos, separar eso. Bueno, obviamente por la experiencia que tienen las personas que están en la sala, ya lo tienen muy delimitado. La gente de los contenciosos también, por decir algo. Pero esa separación creo que es muy, muy importante para que la gente sepa hasta dónde puede llegar ese reclamo en ese recurso de amparo. Entonces, para que nos digas un poco sobre eso, Carla, creo que es muy importante, ¿verdad?, que la gente separe esos dos puntos. Claro que sí. Y ahí permean dos aspectos. Y volvemos a lo que comentábamos antes. Uno, el desconocimiento. Porque, por ejemplo, una persona puede que haga una solicitud de una pensión en el régimen no contributivo y resulta que le rechazan pues la solicitud por diversas razones y la persona dice, no, es que aquí es la sala constitucional la que me tiene que ayudar y va y presenta el recurso de amparo. Pero ¿qué pasa? Que esa persona no es abogada o no tiene el conocimiento. Entonces ahí hago énfasis en lo que hablaba al inicio. Acuda a su abogado de confianza, asesórese, consulte, porque precisamente esos extremos en relación a lo que es legalidad y no es mera legalidad, aunado, y esto es muy importante, a la evolución de los fallos de la sala, es decir, de la jurisprudencia reiterada, porque hay cosas que pues en algún momento pues sí se estaban tramitando, ya en otro momento pasan a que se conozcan en otra dependencia administrativa o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento, ¿quién lo tiene? El profesional en derecho. De ahí que si el caso es muy complejo y si existe duda y no es algo tan básico, tan simple, la recomendación muy puntual, acuda a su abogado. Y si usted me dice, no, mire, eso está muy bonito, pero viera que la situación está muy dura y yo no tengo trabajo. Bueno, si usted no tiene trabajo en este momento y sus ingresos son sumamente limitados, acuda a los consultorios de las universidades, al colegio de abogados. Es decir, hay una serie de instituciones que le pueden dar ese acompañamiento. Entonces, es muy importante la asesoría jurídica en esta materia porque las personas no son culpables de saber qué es legalidad y qué no es legalidad. Nosotros aquí lo hablamos fácil y lo conversamos porque, vamos, en eso trabajamos. Pero una persona no, en su día a día no tiene por qué saber, salvo que esté muy pendiente de la jurisprudencia de la sala, que la sala considera que es un asunto de legalidad y que no, ¿verdad? Y muy importante, esto es casuístico, no es regla general. O sea, hay asuntos como los que les he venido comentando en los que la jurisprudencia ha sido muy reiterada y podemos afirmar que la sala va a declarar con lugar o sin lugar, muy probablemente, porque no podemos por adelantado decir, mire, es que este recurso va con lugar o va sin lugar. No, mire, hay elementos que pueden cambiar una sentencia, ¿verdad? Hay prueba que puede cambiar una sentencia. Entonces, a partir de ahí, la recomendación es la asesoría, acercarse a un profesional y pues que sea él quien con su conocimiento les diga cuál es el norte de ese proceso, cuál es el camino para pues obtener un resultado favorable, porque incluso
a veces no es pedir, es cómo pedimos. Ya lo dijo don Rafael antes, la forma es muy importante. No es solamente pedir, es cómo lo hacemos, ¿verdad? Puede que se trate, no sé, un profesional en odontología que de pronto hizo una maestría en España y viene aquí y no se la homologan porque resulta que no tiene el sello y la firma del rey y demás, pero hay casos en los que sí procede y casos en los que no procede. ¿Quiénes son los que tienen el conocimiento para darle ese acompañamiento legal? Bueno, profesionales en derecho. Nosotros somos los que día a día, y de ahí la importancia de que los abogados nos actualicemos todos los días. Eduardo Costello dijo, sí, el derecho cambia constantemente y si no seguimos sus pasos, cada día somos menos abogados. Así Entonces, es. Hay que estar cultivándose, hay que estar leyendo, hay que estar actualizado, las leyes cambian todos los días y nuestros clientes merecen además una asesoría responsable, informada, ¿verdad? Ética, que nos permita obtener pues un resultado favorable. Sí, al final, como le he dicho a Álvaro desde el inicio, o sea, los abogados no podemos ser todólogos, para eso cada uno tiene su área de expertise. Entonces, es muy importante eso que mencionas ahora. Y bueno, antes de escuchar a don Rafa, a mí me gustaría hacerles una consulta a ambos realmente, porque en los últimos años hemos escuchado una crítica muy común a la Sala Constitucional y es la disminución en la calidad de las sentencias que emiten. Entonces, quisiera saber qué opinan ustedes al respecto. Sí, Alexa, de previo, Adelante. Estaba y apoyando una situación que estaba diciendo Carla y con respecto a lo que don Álvaro consultó. O sea, es que hay muchas situaciones que llegan a la sala que no les corresponde resolver a la sala y entonces la sala revisa, no es que la sala desecha las cosas, sino que revisa y dice, mire, es que esta situación que usted me está consultando tiene que ser resuelta por un juzgado, por un ente, por la persona a la que se le está indicando que el hecho está vulnerando de alguna situación y puede hacer que esta vulneración no sea una garantía constitucional, no sea un derecho constitucional. Aquí don Mauricio Chacón, que está siguiéndonos, nos dice, o sea, los recursos de amparo, por ser poco importantes, no serían tomados en cuenta y quedarían en la cola. No. O sea, cualquier persona que considere que se le vulnere el derecho, una garantía, una situación, por más pequeño que sea, si se está vulnerando ese derecho que la Constitución le da, tiene la misma importancia que el derecho de cualquiera. La sala no hace discriminación, ni escoge, ni decide cuáles son a los que le tiene que dar razón o cuáles son a los que no le tiene que dar razón. O sea, hemos visto cómo efectivamente personas de muy escasos recursos llegan a la sala a indicar, mire, es que no se me cumple tal situación, la situación de educación, pero no es que hay derechos menos o personas con menos derechos que otros. La sala eso no lo tiene, ahí no hay discriminación. Se atiende en el tanto se demuestre que lo que se está vulnerando es una garantía que la Constitución le da a todos como ciudadanos. En relación con lo que Alexa decía, es claro, nosotros como abogados en muchas ocasiones sabíamos que la Sala Constitucional le daba curso y le daba cabida a algunas gestiones que se venían planteando y en alguna época la Sala emitía sentencias y declaraba con lugar estos recursos. Hoy día la sala pues también ha visto de que efectivamente en aquella oportunidad también se hizo un mal uso de estas resoluciones y se dijo, mire, es que hay cosas que yo he estado resolviendo que le corresponde resolverlas a un juzgado contencioso, que le corresponde resolverlas a un juez de familia, que le corresponden a un juez de pensiones alimentarias y no soy yo. Y entonces la sala ha dicho, mire, ya aquí en estos casos estamos diciéndole a usted que esto que nosotros antes habíamos indicado efectivamente correspondía a ser resuelto por la sala, pues ahora le corresponde o efectivamente le correspondía y entonces la sala lo que ha tratado de hacer es dedicarse a verificar lo que constitucionalmente le corresponde resolver, porque antes se metían todo, cuando había situaciones que le correspondían resolverlas a otras instituciones y entonces ahora se da ese pequeño filtro, ese filtro que a veces la gente siente que es que la sala no quiere hacerlo, sino que lo está haciendo como corresponde y como efectivamente con la competencia que tenía. La calidad de las sentencias, bueno, la calidad de las sentencias a veces a uno le preocupa también porque la sala también tiene que adecuarse a los tiempos. Lo que resolvió
puede ser que lo que resolvió hace 8 años en relación con una situación de medio ambiente, hoy tenga un cambio de criterio y esta situación se resuelva de manera diferente. Veamos lo que está pasando con la pesca de arrastre, que existió pues un criterio, hoy ya hay otro criterio de acuerdo a los hechos, las pruebas que se le den a la sala, pues así se van a ir resolviendo las situaciones. Entonces, esta calidad pues también depende de quiénes son los juzgadores. Claro, si nosotros tuvimos la suerte de tener las sentencias de Luis Paulino Mora, de Rodolfo Pisa, que tenemos la sentencia del debido proceso del año 92 y que se mantiene y que todos los abogados la trabajamos, pues hoy tenemos también muchos buenos magistrados que han hecho cátedra con sentencias que son doctrina, y eso es lo que uno espera, de que efectivamente exista un estudio. Les ha tocado a la sala en estos periodos resolver asuntos relacionados con derechos humanos, con igualdad, con equidad de género, que no es del gusto de la ciudadanía en muchas ocasiones, pero que sí tienen que ir acordes con lo que dicen los tratados de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no quedan bien, pero es parte de lo que tiene que darse dentro de un Estado democrático de derecho que se ajusta a la Constitución, que dice que también tiene que adherirse a lo que dice nuestro derecho convencional y nuestro derecho internacional. Entonces, a veces no es la calidad, sino los momentos en que se están resolviendo las cosas, la forma en que se están resolviendo y cómo ve la ciudadanía que se resuelve. Nada más un comentario muy breve, de segundos. Nunca se me olvida, hace unos años que era cinturón de seguridad, una semana era obligatorio. Cinturón de seguridad, la otra no era obligatorio. Cinturón de seguridad volvía a ser obligatorio. Digamos, siempre nos dimos cuenta los ciudadanos que eso era por la integración de la sala en ese momento, ¿verdad? Pero qué interesante, porque estábamos hablando de derechos fundamentales y al final se decidió porque sí era obligatorio, pero hubo una ambivalencia ahí muy curiosa, porque para mí ese es el, y aquí voy a hablar en mi experiencia vivencial profesional, era así, una semana sí, otra no, ¿verdad, Carla? Entonces, también para que sigas refiriéndote un poco más a ese tipo de cosas, por qué ocurren, o cómo evitarlas, ¿verdad? También quisiera hacer hincapié, porque sí, ciertamente estamos hablando de calidad de las sentencias y demás, pero conviene hacer un análisis objetivo. Si ustedes, y todo el país lo ha visto, cada día son más los recursos de amparo, habeas corpus, acciones y demás que se presentan. Eso estamos clarísimos todos. Pero el personal, pues no es que sigue siendo el mismo, pero no es que hay mucho personal nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que si un letrado resolvía tantos asuntos por día, resulta que ahora va a tener que resolver el doble y póngale bonito, ¿verdad? Porque hay una situación muy particular y es que cada despacho tiene que rendir estadísticas. Al rendir esas estadísticas hay una presión muy importante para, pues, no sacar la mayor cantidad de asuntos, resolver la mayor cantidad de asuntos, y eso es un aspecto que también debemos ponderar. La sala necesita, como lo he venido diciendo, una reestructuración, necesita personal, necesita, por ejemplo, en el caso del programa de seguimiento de Centro de Jurisprudencia, trasladar algunos letrados para que resuelvan admisibilidad. Es decir, hay una gran cantidad de cambios que se pueden y se deben hacer por el bien de todos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los cambios de criterio, recordemos que tenemos pues muchos cambios recientes. Se nos jubiló doña Ana, se nos jubiló don Gilbert, se fue don Ernesto, es decir, ha habido mucho cambio y entonces vienen concepciones y perspectivas frescas que, si bien tienen un estricto apego a lo que dice la norma, lo cierto es que pues todos somos diferentes y son perspectivas, conceptos nuevos, y a partir de ahí entonces vienen los cambios de criterio, y recordemos pues que cada uno tiene su voto, y es ahí donde vemos en temas muy importantes como ambiente, por ejemplo, un 4-3 en algunas sentencias, ¿verdad? Y creo yo que eso es lo que ha permeado, y en otros casos es que son temas muy, muy genéricos, por los que viene mucha gente. Entonces, muchas personas dicen, ¿pero qué es esto? Una sentencia tan cortita. Mire, sí, es que ahí se resolvió el problema. Lo que usted le urgía era una cita, y resulta que ya se verificó que sí, que efectivamente hay una lesión a su derecho a la salud, y le van a dar esa cita. Entonces, en muchos casos,
pues se resuelve de manera inmediata, se atiende esa vulneración al derecho fundamental de la persona. Y quiero aclarar, antes del comentario que hizo don Rafa, no es que hizo el usuario en redes sociales, no es que el recurso de amparo queda en cola, no es así, por eso dije que era casuístico, es decir, no es que una persona que tiene una situación de salud y que tiene un cáncer va a hacer fila a un escritorio, no, eso no es así, ¿verdad? Pero lo que sí es muy importante aquí hacer ver es que si bien algunas sentencias no tienen 10, 15, 20 páginas, lo cierto es que resuelven en 2 páginas la necesidad de la persona. Y a partir de ahí yo creo que debemos prestar atención a eso, y hay sentencias en otros temas que son brillantes, son sentencias muy bien redactadas que denotan mucha entrega, mucho conocimiento, mucha investigación, y no podemos echar todas las sentencias en un mismo saco y decir que todas bajaron de calidad. No es así, sino que hay que analizar cada caso de previo a emitir pues un criterio. Opiniones contrapuestas, por supuesto. Habrá quienes digan que no, que todas bajaron la calidad, o habrá quienes defiendan posturas diferentes. Pero bueno, eso es un derecho que tenemos todos, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Sí, muy importante que antes de emitir criterios nos informemos bastante, ¿verdad? A efectos, pues de no incurrir en sesgos, porque los sesgos a veces en este tipo de cosas y la imprecisión es peligroso. Muchas gracias a ambos por sus intervenciones. Nos quedan 9 minutos para que termine el programa. No sé si gustan cerrar con alguna cuestión muy breve para los Birnautas. De mi parte, voy a hacer un saludo a una seguidora que tiene don Álvaro y que está observándonos, a doña Erika Alfaro, también a don Eugenio Solano, que lo tenemos en línea, a doña Mayra Chacón. Hay un saludo para Carla, de parte de María Isabel Cruz. Tenemos bastante gente. Alexa, y lo que nos ha dicho Carla, es cierto que efectivamente tenemos desde hace ya varias décadas una sala constitucional que ha venido a velar por los derechos que nuestra constitución política nos garantiza a todos los costarricenses. Es cierto que en muchas ocasiones nos hemos sentido decepcionados por la forma en que en algunas ocasiones se resuelven, nos sentimos decepcionados porque se decía que un recurso de habeas corpus se debería resolver en 24 horas, un amparo tiene que ser resuelto en un tiempo, pues, porque premia la salud, la educación, alguna situación, y a veces nos sentimos mal por eso. La sala no resuelve o no deja de resolver o no resuelve a tiempo, no porque no quiera hacerlo, en muchas ocasiones también es porque no se tienen los medios suficientes para cumplir con ese fin y con esa obligación que tienen. Sin embargo, sí tenemos que ser muy conscientes los ciudadanos de saber que la sala constitucional está para resolver esa vulneración de derechos y garantías que tienen los costarricenses, pero no está para resolver todo. O sea, hay cosas que no son propias de la sala y que se hace un mal uso. Y ese mal uso, ese recurso de amparo que se presentó y que no tenía efectivamente alguna situación en donde se vulneraba una garantía de una persona, puede estarle quitando a la sala la posibilidad de resolverle a alguien que efectivamente necesita. O sea, si nosotros consideramos que una institución pública no está cumpliendo con su función, tenemos que ir ante las Contralorías de Servicio de esas instituciones, tenemos que ir ante las instancias y ver que efectivamente esa institución resuelve. Ya si al final de cuentas no tenemos esa posibilidad, pues entonces lleguemos al ente si es que efectivamente le corresponde a la sala. Es una situación tan sencilla que, como lo decía Carla, en Bolivia un ciudadano presentó un recurso de amparo, un papel higiénico, un privado de libertad que no tenía cómo hacer llegar y llegó, se resolvió y con ese habeas corpus que presentó en un papel higiénico le dieron su libertad. Murió el año pasado el colega, tengo un libro de él, hizo un libro al respecto, pude conocerlo, pero es lo que nos dice de que todos tenemos ese acceso, pero hagamos un buen uso de ese acceso que nuestra democracia, que nuestra constitución nos permite hacer.
Carla, por favor. Claro que sí, ya para cerrar, bueno, agradecerles a ustedes por la invitación. Es un honor estar, compartir con ustedes. Agradecerles a todas las personas que nos siguieron durante esta transmisión. De verdad, su apoyo es muy importante. Solo así crecemos en la difusión de conocimiento, que muchas personas, como lo dijimos al inicio, acuden a la sala por falta de conocimiento. Y bueno, estos espacios sirven para que aprendamos todos, aprendamos más y hagamos un ejercicio responsable, y en el caso concreto, un uso responsable de el recurso de amparo, el recurso de habeas corpus en materia de garantía. Así que, pues, creo que nada más que agregar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, don Rafael. Ha sido un gusto de verdad compartir con ustedes. Esperamos que podamos tener la otra oportunidad por acá, ampliando un poco más sobre el tema, porque todavía nos quedan muchas cosas más por ver. Álvaro, muchas gracias. Un gusto. Igual, gracias. No, ahí queda un tema que también es muy sensible. Hoy hablamos de los amparos, los famosos alacuartazos, ¿verdad? Pero creo que doña Carla nos puede ayudar en un programa que también hable del habeas corpus, porque eso es muy importante. Es un tema donde sí está dirigido prácticamente a un derecho que es el que se restringe, pero que sí sería bueno que, bueno, y por supuesto don Rafa también, que siempre nos acompaña una vez al mes, ir uno dirigido a ese punto, porque ahí sí los visualizo los dos, uno más penalista y a la otra constitucionalista, ¿verdad? Y ahí podemos hablar otros temas que en Costa Rica no se dan, pero los casos de tortura o si se llegaran a dar, podríamos hablar hasta casos hipotéticos. Pues de verdad. Y en el habeas corpus no solamente penalistas, hay habeas corpus por situaciones de pensiones alimentarias en donde con un apremio corporal está en juego la libertad de esta persona y la sala de resolver. Entonces hay un tema muy amplio. Bueno, sí, creo que podemos ir planeándolo para alguno próximo. No sé si en el que correspondería a diciembre o enero lo tenemos ahí ya en agenda. De verdad, muchas gracias. Alexa, muy buenas noches. Siempre es un gusto compartir con vos en este programa. Y a Nauta también por acompañarnos. Hoy ha sido muy movido el tema. Muchas gracias. Claro, totalmente. Y bueno, los esperamos en el programa de don Vladimir de la Cruz, por Media Calle, que es ahorita a las 8 de la noche. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.